Pablo sale de Atenas rumbo a Corinto, que es más o menos 50 millas. Pero hoy, antes de entrar a la lectura de la Biblia en Hechos y en 1 Corintios 1 y 2, me gustaría poner una base histórica para que podamos entender mejor el contexto a la hora de entrar a la lectura. Entonces, como vimos, estamos en la lección 34. Entonces, les quiero hablar primeramente acerca de esta persona. Esta persona se llama Sir William Mitchell Ramsay. Este era un profesor de arqueología clásica alrededor de 1885 en la Universidad de Oxford. Ahora, esta persona es muy interesante para hablar porque en su libro que se llama San Pablo, el viajero y ciudadano romano, Ramsay menciona 4 grupos donde los historiadores más destacados caen. Y el primer grupo es el de romance histórico. Es una historia básica combinada con cuentos inventados que nos hacen apreciar lo que acontece de una mejor manera. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de un romance histórico? Titanic. El cantar del mío Cid. Claro, o el Capitán América, que es alrededor de la Primera Guerra Mundial. O sea, dan cosas históricas, pero de una manera romántica, basado en los personajes, no tanto en la historia. El segundo grupo es la leyenda. Y la leyenda son eventos reales con personas reales que acumulan hechos sin ninguna base histórica. ¿Alguien puede darme uno? King Arthur. King Arthur. ¿Alguien más? ¿Qué tal esta? Los noventeros. Robin Hood, con Kevin Costner. De hecho, está buena esa película, se la recomiendo. El tercer grupo es historia de segunda o tercera mano. Los escritores descuidados sin información suficiente sobre los eventos descritos para crear una historia detallada. Historias con muchos errores. ¿Qué tal está? Totalmente. ¿Verdad? O sea, tiene algo de historia, pero todos los detalles, los hechos están malísimos. Diría yo que lo único que tiene de historia es el nombre. Claro, claro. Porque todo lo demás Y lo deletrearon más porque es no está en inglés. Está en inglés. Y entonces el último, que es historia de la clase más alta. Aquí los escritores hacen un trabajo impecable para asegurarse que todo lo escrito sea respaldado con conocimiento personal y a través de una investigación extensa sobre el tema. Estos escritores proveen excelente detalle de las cosas, personas y tiempo. ¿Alguien tiene un ejemplo de eso? En específico, Lucas y Hechos. Ahora, Ramsay, al empezar su estudio, bueno, no estudio, pero esta investigación, él llegó a la conclusión que el libro de Hechos era de segunda y tercera categoría, que era leyenda, historia de segunda y tercera mano. O sea, que no era tan verdadera, que habían errores. Entonces, él empezó su investigación con esa conclusión al comienzo de su viaje. Pero al seguir explorando, él dice lo siguiente: gradualmente fue naciendo la noción de que la narrativa de la historia en Hechos mostraba una verdad maravillosa. Finalmente concluye que Hechos fue escrito por Lucas, un amigo personal de Pablo y una fuente muy confiable. Él, hasta donde tengo entendido, era ateo. Y él no llegó a los pies de Cristo por una convicción teológica, sino por una investigación en hechos que pasaron en el libro de los Hechos. Y Lucas, al ir a todos estos lugares, él pudo ver que era consistente con lo que decía Lucas en su narrativa, y eso lo convenció en alguna manera. Obviamente creemos que el Espíritu Santo hizo el trabajo, pero lo que lo convenció no fue el hecho de Jesús es Dios, sino ver toda la historia tomando sentido. Entonces Ramsay afirma: Lucas es un historiador de primera clase. Ya que sus afirmaciones son confiables y exactas, Lucas debería ser reconocido junto con historiadores más grandes del mundo. Interesante, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, así entramos al segundo viaje misionero. Vemos que Pablo sale de Atenas a Corinto, que son más o menos 50 millas. Y a Corinto en general se le podría conocer como el Nueva York, como Las Vegas del mundo antiguo. Entonces, lo que pasa en Corinto
Se queda en Corinto. Era una ciudad próspera. De hecho, esta ciudad fue destruida. Ahorita le cuento por quién. Se me olvidó. Fue destruida y fue reconstruida una vez más por Julio César. Estamos hablando de unos 100, 150 años, depende a qué persona esté leyendo. Pero para el tiempo que Pablo llega ahí, esta ciudad ya había crecido otra vez, esta ciudad ya era próspera financieramente, era un puerto muy, muy conocido. Hacia el oeste tenía Italia, hacia el este tenía Turquía. Obviamente bajo el reino romano había buenos caminos, había buenas cosas, y era una ciudad muy próspera. Entonces todo esto básicamente nos da la receta perfecta para que se le conozca como Las Vegas del mundo antiguo. ¿Por qué lo digo esto? El geógrafo escritor griego Pausanias tiene un volumen de como 10 libros acerca de su descripción de Grecia. En el primer libro describe Atenas y en el segundo libro describe a Corinto. Esta persona va por todo Corinto y nos deja varias cosas interesantes para descartar. Por ejemplo, Corinto era una ciudad única para el comercio marítimo y viajar. De hecho, esta es la portada de su libro, que se llama La descripción de Grecia, volumen 2. Entonces, al viajar, Él nos provee varias cosas. Por ejemplo, lo que le mencioné, que Corinto estaba sitiado en una zona específica, en una zona muy comercial. Tenemos a Italia, tenemos a Turquía. Entonces, al verse más cerca, podemos ver que en este pequeño estrecho, muchas veces las personas, los navegantes, en vez de darse toda la vuelta por Grecia, lo que hacían es que se embarcaban aquí en Corinto, pasaban por este Diolkos que se llama y salían otra vez hacia acá, rumbo a Turquía. La razón por la que ellos no se daban toda esta vuelta es porque el mar era muy violento, era muy peligroso, las naves se podían dañar, se podían hundir. Entonces ellos preferían, no, en vez de arriesgarnos, mejor nos pasamos aquí un buen tiempo y pasamos el barco por tierra. Alguien se está preguntando, ¿y cómo lo hacían? Qué bueno que me lo pregunta. Hay dos opciones. La más común que yo he escuchado o que he investigado es que, estos no son los de Atenas, son vikingos, no pude encontrar una mejor. Pero lo que hacían es que ponían el barco en unos palos y lo manejaban por toda la tierra. Entonces empezaban desde aquí y lo iban llevando, ponían los palos, lo empujaban, luego el palo de atrás lo ponían enfrente y así se iban, y eso podía tomar mucho tiempo. Estamos hablando de unas 4 millas, no estoy seguro 4 kilómetros o millas, pero era un buen tramo para avanzar con un barcote. Entonces era lo que hacían las personas. ¿Y qué creen? Durante ese tiempo los capitanes, ¿a dónde creen que iban? A Las Vegas. A gastarse el dinero. No solo ellos, también los tripulantes. Entonces, no, pues esto va a tardar, vamos a divertirnos, ¿no? Tener una experiencia religiosa ahí en Corinto. Esa es una forma. De hecho, actualmente estos son los diolcos. Aquí no necesariamente ponían los palos, sino que esto es algo distinto. Aquí ponían la nave como en un carrito y lo iban empujando de un lado a otro. Y esto se miraba más o menos así. Entonces esa era la ruta del Diolkos. Entonces, como ya tenía un camino marcado, las llantitas iban siguiendo el camino hasta llegar al otro lado. Después lo puede ver el video si quieren, por razones de tiempo. No vamos a ver cómo se desembarca. Pues si quieren les mando el link, está muy interesante.
Entonces, básicamente, esa es otra opción de cómo lo movían. Cualquiera que haya sido de las dos opciones iba a tardar mucho tiempo y las personas se iban a Corinto a meditar en su vida. De hecho, actualmente, istmos, que le llaman en inglés, no sé cómo se llama en español, pero este canal es actualmente entonces ellos desembarcaban aquí, traían el barco y acá salían. Actualmente esto se mira así. Cortaron, entonces ya un barco puede pasar libremente de un lado a otro en cuestión de unas cuantas horas quizás. Sí, esto se abrió creo 700 años después, en el año 700, sí, por ahí. O sea, esto tiene mucho tiempo ya. Entonces esa es una razón que da el escritor viajero de que por qué Corinto era muy próspero. Otra razón es de que la riqueza que se derivaba de la primera, al hacer todo este movimiento de cosas, obviamente había ganancias y todo eso, los que contrataban. Entonces las personas iban a gastar ese dinero a Corinto. De hecho, hay un geógrafo que se llama Estrabo y dice, Corinto es llamado rico y próspero por su comercio, ya que está situado en el istmo y es líder de los puertos. Aparte, Corinto tenía un templo dedicado a Afrodita. ¿Afrodita es la diosa de qué? Fertilización. Del amor, de la lujuria, de la belleza. El templo tenía muchas esclavas y sacerdotisas que estaban al alcance de los visitantes por un precio. Estos visitantes serían los capitanes de los barcos y sus tripulantes. No es de espantarse cuando leemos que Pablo confronta a los corintios en su carta acerca de mantenerse alejados de la inmoralidad sexual. Por eso les dije que era una experiencia religiosa. La tercera razón por la que era próspero eran los Juegos Ísmicos. Los Juegos Ísmicos son parecidos a los Juegos Olímpicos que tenemos actualmente y se realizaban en el segundo y cuarto año en honor al dios del mar que era Poseidón. Gracias. Poseidón. Entonces, ahí había varias cosas. De hecho, no lo pude confirmar, así que si no me quiere creer está bien, pero me pareció interesante. Y es de que, aparte de carreras y todas estas cosas, de hecho la semana pasada me parece que vimos la corona de laureles, no juegos, pero uno de los eventos era la oratoria. Acuérdense que a los griegos les gustaba saber de todo, les gustaba aprender cosas buenas, entonces si eras un buen orador podías llegar a ser maestro y enseñar retórica. Haz de cuenta, yo, Simón, llego a Atenas y empiezo a hablar bonito, junto a un grupo de gente, los emociono con mis palabras, se emocionan tanto que me empiezan incluso a seguir y termino siendo maestro de oratoria. Los que no eran buenos empezaban a temblar, la gente se burlaba y salían expulsados. Entonces había muchas cosas interesantes que pasaban allí. Entonces en este pequeño contexto es donde llega Pablo de Atenas a Corinto. Mantengan todo eso en mente. Entonces así es como empezamos Hechos 18. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Afrodita? Ella era más bien la diosa del sexo. ¿No? Sexo, lujuria, belleza. Todo eso. Que así yo lo conocí, no sabía cómo iba a... Creo que Shiva era la de la fertilidad. Estoy seguro. Pero bueno. Entonces, Pablo en Corinto, Hechos 18. Después de esto, del encuentro que tuvo con los filósofos en Atenas y se convirtieron algunos, Pablo se fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Esto fue por causa de un tal Crestos, que estaba ahí incitando a las personas, entonces los corrieron a los judíos de ahí. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Hay unos textos, voy a hacer una pausa, y hay un texto que se llama The Western Text, es otros manuscritos, y está bien interesante porque le agrega unas cosas a esto. Por ejemplo, aquí dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos.
el texto este que les menciono diría así: y entrando en la sinagoga cada sábado, tenía discusiones poniendo el nombre del Señor Jesús y persuadiendo no solo a los judíos, sino a los griegos. Entonces, según esta versión, Pablo usaba las escrituras del Antiguo Testamento y donde aplicaba para poner, o más bien que hablaba del Señor Jesús, ahí ponía su nombre. Entonces tiene sentido porque los versos siguientes nos relatan lo que pasa. Dice más adelante lo vamos a ver. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Estos regalos eran de Macedonia, posiblemente de Filipos o de Berea, regalos en forma monetaria, supongo. Pablo trabajaba, pero cuando llegó Silas y Timoteo traían estas ofrendas, entonces Pablo pudo dedicarse a tiempo completo a la predicación. Pero cuando ellos se opusieron y blasfemaron, se sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me voy a ir a los gentiles. Acuérdense, Pablo está posiblemente introduciendo el nombre de Cristo en pasajes del Antiguo Testamento. Los judíos lo rechazan y Pablo dice: bueno, ¿no quieren escuchar? Miren, no digan que nadie no les dijo nada. Yo me lavo las manos y allá ustedes. 7. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, o Tito Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga era posiblemente un líder, alguien de una autoridad muy alta. Entonces, este oficial cree en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír también creían y eran bautizados. Si eres el oficial de la sinagoga y las personas que van ahí están en contra de Pablo, y tú siendo ese oficial te conviertes, ¿qué te va a pasar? Lo más seguro es que te corran. Vamos a ver qué pasa. Y por medio de una visión, durante la noche el Señor le dijo a Pablo: no temas, siga hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, Pablo hasta cierto punto está viendo este alboroto. Yo me imagino que se empieza a poner nervioso. Dice: bueno, oye, pues no puedo predicar. Donde quiera que voy me quieren matar. Recuerdan unos capítulos atrás, lo habían apedreado. Los de Berea lo tuvieron que sacar. Cuando recién se convirtió lo tuvieron que sacar en una canasta. Naufragios, y dice, bueno, me imagino a Pablo todo nervioso. Pero el Señor Jesús viene en una visión, le dice: ¿sabes qué, Pablo? No te preocupes, yo te voy a cuidar. Tú predica todo lo que tienes que hacer, yo me preocupo de las circunstancias. Tú haz lo que yo te he llamado a hacer. Y se quedó allí 1 año y 6 meses, fíjese, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Verso 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este está persuadiendo a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. La razón por la que ellos hacían esto era porque el judaísmo era permitido en el Imperio Romano. Era válido ser del judaísmo. Pero si había otra religión extra, eso caía bajo la religión ilícita, o sea que eran las religiones prohibidas. Entonces ellos estaban diciendo: esto que está enseñando Pablo, esto no es el judaísmo, esto es otra cosa. Entonces por eso estaban tratando de incitar al pueblo, de incitar a Galión para que lo condenaran a Pablo por andar teniendo una religión que no era el judaísmo. Obviamente Pablo, él no cree eso. Pablo está diciendo, Pablo en su mente, él sabe que lo que está predicando, que Cristo es simplemente la confirmación o la culminación, no la culminación, pero es... se me fue la palabra, es el cumplimiento de todo lo que se venía viniendo anunciando. O sea, no es que sea algo nuevo, es parte de. Entonces, y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y lo sacó del tribunal. Entonces todos se le echaron
a mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga. Un momento, ¿que el oficial no era Crispo? ¿Qué le pasó a Crispo? Lo han de haber sacado, o ha de haber renunciado. Sin embargo, este Sóstenes también estaba ahí y los judíos se fueron en contra de él. Posiblemente también haya sido convertido. Y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Antes de seguir, quiero leerles algo bien interesante en 1 Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. ¿Quién era Sóstenes? Era el que acaban de golpear. Después, por eso les digo, posiblemente era cristiano también y se quedó con Pablo. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a sus Corintios, Sóstenes estaba con él. 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. ¿Qué voto creen que requiere que se corten el cabello? El voto nazareo, ¿se acuerdan? Que durante el nazareato había unas condiciones: no cortarse el cabello, no tener contacto con cosas muertas, animales muertos, personas muertas, y no consumir nada de la uva, ya sea vino o la uva o pasas, nada de eso. Entonces Pablo llega a Cencrea y se corta el cabello para finalizar ese voto. Muchos teólogos piensan que posiblemente esa era la razón por la cual tuvo la protección cuando estaba enseñando, que el Señor lo protegía por eso. Es posible, no sabemos, pero lo cierto es que Jesús le había dicho: no te preocupes, yo te voy a cuidar. Ahora, los votos, ya saben, los votos eran para apartarse, para protección, para consagrar. Tenía varias funciones, entonces es posible que también haya sido una causa por la cual Dios lo estaba protegiendo. Entonces llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él en la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, Pablo no quiso, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y se fue a Éfeso. Ok, Pablo está tratando de ir a los corintios en las sinagogas, lo corren, llega aquí a este lugar, en Éfeso, se mete a las sinagogas, y aquí sí lo aceptan, pero dicen: ¿sabes qué? No puedo quedarme. ¿Por qué creen que hace eso? Está raro, ¿no? Porque Pablo está luchando de ir primero con los suyos, con sus panas. Y cuando por fin le dicen: no, ok, está bien, síguenos enseñando. No tengo tiempo, me tengo que ir. Pero si Dios quiere, vuelvo. ¿Alguien ahí? Lo más seguro es que Pablo haya estado contando los días, el tiempo, y la celebración de Pascua se acercaba en Jerusalén. Es muy posible que Pablo estaba deprisa en volver allá, y de hecho, conforme vamos a ir leyendo, vemos que después de ahí se va rumbo a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Posiblemente también por eso tuvo que entregar su voto para ir allá. Entonces, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar allí un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? Ok. 24. Entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? No necesariamente. ¿Qué era lo que Juan enseñaba? El arrepentimiento. Hasta cierto sentido,
aunque Apolos tenía un entendimiento de Jesús, sabía todo de Jesús, su conocimiento estaba limitado al bautismo de Juan, a enseñar sobre arrepentimiento, arrepentimiento, pero hacía falta algo extra, hacía falta Cristo, ¿verdad? Hacía falta la redención, la gracia y todo esto. Entonces, al escucharlo, el 26, y comenzó a hablar con denuedo, con valentía, con seguridad en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que estaba haciendo Pablo en Corinto, ponía a Cristo en las partes de la escritura donde le correspondían. Y los refutaba, vigorosamente. Ustedes como, sáquense, no saben, esto es la verdad. Entonces, quiero resaltar unas cosas bien interesantes. Apolos, siendo de Alejandría, una de las ciudades tal vez con literatura más amplia en ese tiempo, era una persona educada, con estudios, era fuerte en las escrituras, elocuente, sabía hablar, sabía expresarse. Entonces tenía todos los requisitos para ser un excelente orador, como los que esperaban los griegos, ¿verdad? Sin embargo, aún así le faltaba algo que alguien más se lo tuvo que explicar. Ahora, yo quiero resaltar algo, la humildad que mantiene Apolos al reconocer que no lo sabía todo y dejarse aprender por alguien que tenía lo que le faltaba. Eso es algo que nosotros todos, tanto yo como los que a veces escuchamos a otros predicar, debemos de tener esa mentalidad. Yo no lo sé todo, yo solo soy un instrumento y debo estar dispuesto a estar siempre aprendiendo. No para mi ganancia, principalmente, sino para la extensión del reino. A consecuencia de eso, Apolo recibe el apoyo de las iglesias y por eso pudo entrar a otros lugares refutando a las personas, enseñando que Jesús es el Cristo. Entonces eso para mí es muy interesante, de mucho valor, y solamente lo quería mencionar. Entonces, si llegamos al 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y les respondieron: no, ni siquiera sabemos o no hemos oído si hay un Espíritu Santo. Aquí no es que no tenían idea, posiblemente sabían que Joel lo había dicho, que en los posteriores días iba a derramar, pero posiblemente lo que ellos no sabían era de que estaba disponible ya para todos. Entonces se le dijo: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, que es lo que acabamos de decir, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es una experiencia similar a lo que ocurrió en Pentecostés. El hablar en lenguas se refiere a idiomas, y profetizar no necesariamente quiere decir predecir el futuro, sino proclamar la palabra de Dios. Entonces, no es la norma. Muchas denominaciones usan este pasaje para decir que si no tienes el Espíritu Santo no eres cristiano, no eres nacido de nuevo. No es el caso, porque hay ocasiones donde no pasa así en Hechos. Lo que hay que resaltar es esto: en la conversión de una persona, automáticamente al momento de recibir la salvación, recibimos el Espíritu Santo, recibimos los dones y todas esas cosas. Somos sellados con el Espíritu, no es un evento aparte. La salvación y el recibimiento del Espíritu Santo es un evento que ocurre al mismo tiempo. Pablo entra en la sinagoga en el verso 8 y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. ¿Qué quiere decir hablando mal del camino? ¿Por qué está en mayúscula? Camino del cristianismo. Exacto. De hecho,
Vanessa hizo un artículo sobre esto del camino y se los voy a leer bien rápido. ¿Quieren que se lo lea? Dice, sí, ya para escuchar algo nuevo. Porque... a ver si lo traje. Aquí está. Y se llama El Camino, o en inglés The Way. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Odos en el griego y netibia en el hebreo significan camino. Y ella relata, ¿alguna vez has escuchado o leído acerca del camino, con C mayúscula, o the way en inglés? Muchas veces al escuchar esta palabra pienso en Juan 14:6, sin embargo es interesante ver que no era simplemente una palabra, sino también un nombre. Cuando estaba en el primer año de preparatoria, freshman en high school, tuve que leer un libro titulado I Know Why the Caged Bird Sings, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, por Maya Angelou, una autora, poeta, bailarina, actriz y cantante estadounidense afroamericana. Esta autografía de su vida hasta los 17 años, en esta autografía de su vida hasta los 17 años hay un pequeño relato que me llamó mucho la atención. Maya creció en un tiempo donde había mucho racismo y esclavitud, pero aún así también tenía una cultura muy religiosa, era bautista del sur. En una ocasión Maya quería contarle algo a su mamá y le dijo las palabras by the way. En inglés es como por cierto. Obviamente si traducimos by the way en inglés podría ser por el camino. La traducción se pierde, pero la intención es esta, porque al nombrar en inglés by the way, acuérdense que en inglés a los cristianos en Hechos se le llama the way. Entonces quiero hacer esa aclaración para que entiendan el resto. Entonces cuando ella dijo las palabras by the way, antes de poder decir una palabra más, recibe una bofetada inesperada de su mamá. La autora explicó que la bofetada fue porque se refirió al camino del Señor, sin pensarlo y no debió hacerlo. Desde que leí esta parte de la historia me quedé muy confundida. No comprendía qué quiso decir Maya cuando se refirió al camino del Señor sin pensarlo. Después de muchos años de leer y estudiar más a fondo la Biblia, me volví a encontrar con la frase el camino. Claro que para entonces ya había leído y comprendido Juan 14:6, pero cuando recordé otra vez la historia de Maya Angelou, todo hizo clic. Esta niña al decir by the way, era como blasfemar, como usar el nombre el camino o the way en inglés en vano. Por eso recibió la bofetada de su mamá. Como que su mamá miraba como la palabra the way o el camino como un nombre, algo que pertenecía a algo importante. Entonces al usarlo, como no debería decir, como by the way, una expresión, o por ejemplo cuando en inglés se dice mucho, oh God, en realidad eso es blasfemar. Entonces, al usarlo así, recibe la bofetada. Entonces es cuando Vanessa, la escritora, ella todo le hace clic, oh wow, es un nombre, se refiere a alguien. Entonces ella continúa diciendo, Hechos 9, del 1 al 2, dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, y los trajese preso a Jerusalén. En el verso 2, nótese que menciona este camino. Esta es la primera vez en el libro de Hechos en que se refiere a los seguidores de Cristo como el camino. Luego en Hechos 24:14, Pablo vuelve a mencionar este camino. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que señala la ley y creo lo que está escrito en los profetas. ¿Y qué creen? Los primeros cristianos eran judíos y no se llamaban cristianos entre sí, sino fue un nombre que se usaba por otras personas para describir a esta secta dentro de la religión judía. Fue hasta Antioquía que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, en Hechos 11:26. Sin embargo, Pedro nos anima y nos dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Esta es la única vez donde uno de los creyentes hace referencia al nombre cristiano. Haz de cuenta que Pedro está diciendo, no importa si te llaman aleluya, no importa si te llaman hermanito, no importa si te llaman cristianito, no importa si te llaman del camino, no te avergüences, sino alaba a Dios por llevar este nombre. Amén. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquillas que decíamos, te lo juro por Dios.
No, incluso aunque digas te lo juro, ya lo venías viendo. Claro, entonces, cuando dice aquí en Hechos 19:9, pero algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino, estaban hablando mal de los creyentes, de los cristianos, de estas personas que habían puesto su fe en Cristo. Y recuerden lo que dice Cristo, ellos no los rechazaron a ustedes. ¿A quién rechazaron? A Cristo. Entonces, de ahí Pablo estuvo enseñando en la escuela de tiranos diariamente. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. Ahora, Pablo posiblemente trabajaba. Pablo siempre ha dicho, yo nunca estuve pidiéndole nada, yo trabajé con estas 2 manitas, yo trabajé. Vamos a hacer cuentas. Usualmente, en la cultura de ese entonces, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, el día laboral el día empezaba a las 6, pero a las 11 de la mañana ya tenían su break para comer, y no regresaban hasta las 4 de la tarde, porque tomaban ese break para comer, para descansar en la tarde y todo eso, entonces ya regresaban en la tarde a trabajar. Lo cual quiere decir que Pablo trabajaba posiblemente entre 6 y 11 y luego de 4 en adelante. ¿Correcto? ¿Quién tiene una calculadora ahí? ¿Alguien que le guste las matemáticas? Eduardo. Entonces, son 5 horas donde no hacían nada. Sin embargo, dice que Pablo enseñaba en la escuela de Tirano. Posiblemente en ese tiempo no había estudiantes, entonces estaba libre para que Pablo enseñara. Pablo enseñó durante 1 año y medio, que son 78 semanas más o menos. Entonces, ¿cuánto es 78 por 5 horas diarias? Perdón, 78 por más o menos 5 días a la semana. 400 qué? 400. ¿Cuál calculaste? ¿78 por 5? No, 78, son 78 semanas. Sí, por 5 días. 5 días por 5, 5 por 5, 25 por 78. No, 78 semanas por 5 días cada semana. ¿Cuánto da? 390. Esos son los días que predicó. Ahora, a 5 horas cada semana. Casi 400 horas. Uh-huh. ¿Cuánto da? Esos los 390 por 5. Por lo menos 1950 horas se pasó. ¿Ya? Oh, no, se miraba el número más grande de acá, perdón. Entonces, mínimo 1950 horas, asumiendo que no se alargó, pero en algunas ocasiones dice que se alargó hasta la medianoche, asumiendo que trabajó días festivos, que enseñó días festivos, que enseñó los sábados, que enseñó los domingos, entonces mínimo 2000 horas se la pasó enseñando en esa escuela. Entonces tiene razón lo que dice aquí en el verso... En el verso 10, y continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor y los judíos. Perdón, ni siquiera era 1 año y medio, eran 2 años. O sea que eran más horas. Se quedó 1 año y medio en el otro, pero aquí fueron 2 años. Entonces tiene sentido porque dice que todos los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aquí vamos a notar otra vez el patrón que les decía cada vez que pasa un milagro. ¿Se acuerdan que era el milagro? Llamaba la atención de la gente, venía un mensaje y luego la conversión, ¿correcto? Entonces el verso 11 sería el número 1, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 17 sería el 2. Y supieron esto los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. El 18 sería el 3. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Y el 4, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Ahora el verso 12, donde dice que llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos y ellos sanaban, esto no está a favor de los talismanes, no está a favor de hechicerías, nada de eso, simplemente
que Dios estaba con él de tal manera que estos milagros pasaban para confirmar que él era enviado del Señor. Fue algo igual que cuando tocó la barra Claro, de Cristo. claro. Claro, entonces esto es bien interesante. Entonces Pablo en el 19 dice, y muchos de los que practicaban la magia juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calculando su precio, y hallaron que llegaban a 50,000 piezas de plata. Depende a cuánto calcule que equivale una pieza de plata, varía, pero puede llegar hasta $500,000, dependiendo qué tipo de cambio use. Entonces, $500,000 en libros es mucho. Ese es el impacto que tiene la palabra de Dios en Pablo. Y mantenga eso en su mente, porque cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, él explica de cómo presentó esta palabra. Ahora, acuérdense, los griegos siempre estaban pensando, vamos, un orador nuevo, vamos a ver qué tal predica, vamos a ver qué tanto sabe. Mas, sin embargo, aquí vamos a ver qué hace Pablo para que la palabra sea efectiva. Entonces vamos a Corintios, Primera de Corintios. ¿Tienen preguntas hasta ahorita acerca de esto? ¿Sí se entendió o una guerra? Entonces así llegamos a Primera de Corintios. Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo empieza dando gracias. Pablo en el 5 dice, doy gracias porque fuisteis enriquecido en Él, en palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que no os falta nada en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sigáis siendo irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pablo da gracias porque recibieron la palabra, porque recibieron el conocimiento de parte de Dios, porque Pablo dice, lo que recibieron no es conocimiento de hombre, no es de intelecto, es revelación de parte de Dios. Luego en el 10 continúa, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estén unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, o yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Y díganme si es cierto, ¿no? Bueno, aquí no pasa, pasa en otra iglesia. ¿Cuántos van a un grupo de vida porque les cae bien la persona que da esa clase? O porque les cae bien esa persona, o porque lo explica de tal manera que, wow, o sea, nadie lo explica como ese líder. No digan que no, ¿sí? Muchos lo hemos hecho. Claro. Pablo está tratando de evitar eso. Pablo está diciendo, no se trata de que Cefas habla más bonito, de que Apolo sabe yo mejor con Apolos porque Pedro es un pescador, él no sabe hablar. Mejor Apolos viene de Alejandría, ¿verdad? Pablo está diciendo, no se trata de eso, no le pongan atención a esas cosas. ¿Acaso alguno de ellos murió por ustedes? ¿Acaso alguno de ustedes dio su vida por ustedes? No. Me oí en Eugenio Derbez. Entonces Pablo dice, no, nada de eso. Incluso él dice, le doy gracias a Dios porque ni siquiera los bauticé a ustedes. Para que nadie diga, a mí me bautizó Pablo. A mí me bautizó el pastor Fleming. A mí me bautizó el pastor Esteban y a ti te bautizó quién sabe quién. No, eso es lo que está tratando de evitar, no se trata de eso. Y dice,
no he bautizado a ninguno de ustedes más que a Crispo, ¿se acuerdan de Crispo? El que vimos atrás, el de la sinagoga, y a Gayo. Para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a alguno otro. Pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué son palabras elocuentes? La palabra que usan aquí es Sofía, que quiere decir conocimiento con palabras sabias, palabras así con mucha galleta, por decirlo así. Dice, yo no llegué a ustedes como lo hacen estas personas que tratan de buscar una posición de maestro. De hecho, de la palabra Sofía, que significa conocimiento, viene el grupo de los sofistas. Los sofistas eran un grupo de personas que practicaban la retórica, eran excelentes hablando, y estos eran los que llegaban a las ciudades buscando una posición de maestro. Incluso llegaban al extremo de que terminaban en ocasiones siendo adorados por las mismas personas. Entonces, ¿se acuerdan? Por eso Pablo dice, yo no vine como estos sofistas, como estas personas dándoles todas estas palabras así de aquí mis chicharrones truenan. No, yo vine con palabras tranquilas. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no sea en vano. Para que no se emocionen con las palabras, sino se enfoquen en el mensaje de la cruz. Porque la palabra de la cruz es necedad o es absurda para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Wow. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea absurda? Es otra palabra para necedad. Y aquí quiero hacer una conexión del 21 al 25 y 27. Porque ya que en la sabiduría de Dios, porque ya que en la sabiduría del mundo, me regreso. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 27. Sino que Dios ha escogido lo necio, lo absurdo, lo más pequeño, lo más simple para avergonzar a los que saben. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. ¿Cómo que? Lo que es la sabiduría de Dios es absurda al mundo. Un ejemplo que se me ocurre rápido es, por ejemplo, algo típico del cristianismo. ¿Quieres ser el primero? ¿Qué debes de ser? ¿Le revientas la cabeza a un sabio? ¿A un filósofo? Le hace cortocircuito. ¿Cómo que para ser primero tengo que ser el último? ¿Cómo que si quiero ser el mayor tengo que ser el menor? ¿Cómo que si quiero ser el amo tengo que ser el siervo de todos? ¿Cómo que es mejor dar que recibir? ¿Cómo que debo de amar a los que me hacen daño? Entonces Pablo viene con palabras sencillas, palabras no sofisticadas para que Cristo sea exaltado, para que el mensaje de la cruz sea enfatizado, no en sus palabras. Ahora, yo creo, esta es mi opinión, yo creo sinceramente, y puedo estar sinceramente equivocado, yo creo en realidad que Pablo tenía la habilidad. Pablo no era un extraño. Pablo tenía los mejores estudios judíos y griegos también. Pablo sabía los dos idiomas perfectamente. Pablo citaba la Septuaginta del Antiguo Testamento con facilidad. Pablo sabía bien, Pablo sabía la cultura. Pablo cita a filósofos griegos para enseñarles a los griegos de que el Dios conocido era el Dios que él venía predicando. Entonces Pablo al hacer esto es un ejemplo de humildad. Es un ejemplo de sencillez, de que no se trata de mí. De hecho, tiene sentido cuando cita aquí lo que dice, si algo me voy a gloriar en el Señor. No como José Smith que dice, pues yo voy a presumir más que todos, porque yo he hecho más que lo que el Señor Jesús, incluso Pablo y los apóstoles han hecho. Yo he mantenido a la iglesia junta. Joseph Smith es el líder de los mormones. Y Pablo que dice, no, o sea, yo vine aquí tranquilos porque ¿qué importa yo? Más adelante dice, ¿quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? No son nadie.
Ellos solamente vienen, ponen la semilla y Dios es el que manda la lluvia y todo y se encarga de que crezca y que salgan ramas y fruto y todo eso. Yo solo soy nada. Ya quiero llorar. Ay, sí. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Me gustaría entrar en eso, pero no puedo ahorita. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor Jesús. 10 minutos, sí, vamos a acabar el 2. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra ni de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. No me propuse como estas personas o como ustedes que quieren aprender todo lo nuevo. Cuando Pablo estaba en Atenas, no hemos escuchado de eso, vamos a ver qué dice. No, yo no me propuse nada de eso más que predicar a Cristo crucificado. El Evangelio que después menciona en 1 Corintios 15. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Dentro del contexto de estos sofistas u oradores, cuando una persona se ponía nerviosa, terminaba haciendo la burla. Pablo dice, yo vengo con palabras tranquilas, con debilidad, con temor. De hecho, no me acuerdo si es aquí, pero a veces cuando dice que era cuando dice que venía con pocas palabras o con palabras limitadas, creo que el griego usa la palabra idiotes. O sea, dice, en palabras soy un estúpido, pero en conocimiento, ¿cuál conocimiento? El que viene de Dios. Yo creo que Pablo tomaba esa posición de hacerse lo más chiquitito como Juan, para que Cristo sea superior, ¿verdad? Y es increíble porque aquí dice, estuve con ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El punto no es todo lo que sé, sino lo que viene detrás de las palabras, el poder del Espíritu Santo transformador en la vida de cada persona que dice Jesús es el Señor. Es casi nada, ¿verdad? Tiene razón lo que dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios lo que dice aquí. No es la sabiduría en palabras humanas, es el poder de Dios el que hace todo eso. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. O sea, antes estaba oculto, ahora Dios la ha revelado por medio de su Hijo. Y aquí está. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, pues si lo hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Estas cosas no se entienden porque quieras entenderlas. El Espíritu es el que te da esta sabiduría para entenderlas. No es ese conocimiento, esa habilidad intelectual de saber mucho, de ser una computadora. No, esta es sabiduría. El efecto que tiene la sabiduría en el conocimiento es que al leer la Biblia no solamente vamos a adquirir conocimiento, vamos a ser sabios y vamos a empezar a desarrollar principios para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo que Pablo dice más adelante. 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu de hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros que hemos recibido este Espíritu, no es el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, esa sabiduría que no funciona, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, porque el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son absurdas. ¿Quieres ser el primero o ser el último? Y no las puede entender porque
porque se disciernen solamente espiritualmente. En cambio, el que espiritualmente juzga todas las cosas, por él no es juzgado por nadie. Pero ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero cerrar con Colosenses. Pablo ora en Colosenses una oración muy bonita. Primera de Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no dejamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esta palabra llenos es una llenura que no hay espacio para nada más. Es una llenura que si estás lleno del conocimiento de Dios no cabe nada más. ¿Y cuál es el significado de esto? Que al estar lleno del conocimiento de Dios vamos a saber la voluntad de Dios para nuestras vidas en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está diciendo, si ustedes se llenan de ese conocimiento que viene de parte de Dios, sus vidas van a cambiar. Es un efecto transformador, es una sabiduría y una comprensión espiritual para que puedan vivir agradando a Dios en todo lo que hacen. Entonces es muy interesante cómo Pablo, en medio de tanta competencia, y más si llega donde están estas personas exhibiéndose de todo lo que saben, llega él tranquilo como si nada, entregando el mensaje, enfatizando la cruz de Cristo, y es ese poder que viene respaldándolo, el que cambia la vida de dos líderes de las sinagogas, más adelante de varios líderes, de gobernantes, ¿verdad? Y es este poder de Dios detrás de la palabra la que transforma a las personas, no que tanto sabe alguien. Y un ejemplo es Bart Ehrman, que es un erudito del Nuevo Testamento. Él tiene ese conocimiento, tiene esa sofía, ¿verdad? Tiene ese conocimiento, mas no tiene la sabiduría de Dios. Él sabe todas las cosas, pero no es cristiano. A él le falta ese conocimiento, esa sabiduría que solo el Espíritu Santo le puede dar. Aquí en Colosenses sí. Sí, de hecho tengo, hace unas semanas, meses atrás hicimos algo, a los que quieran le puedo mandar, es una clase que se hizo expositiva sobre estos versos. ¿Sí están? Porque la quiere, se la puedo mandar. Colosenses 1. Entonces, puntos para la casa. ¿Cómo ha usado Dios las circunstancias en tu vida para el avance del reino? Por ejemplo, tragedia, sufrimiento, dolor. ¿Cómo te glorías en el Señor y no en tu conocimiento? ¿Cómo el conocimiento de Dios está en conflicto con las filosofías de nuestra era? ¿Y cómo podemos proyectar la sabiduría de Dios en nuestras vidas diarias? Estos son para que las piensen, mediten en la semana. Le pide sabiduría a Dios para contestarlas. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Un comentario. En mi vida yo he oído todo tipo de predicadores, como hemos oído muchos. Recuerdo haber estado entendiendo lo que un cierto predicador con muy buena labia decía, mientras los demás lo miraban con cara de sorpresa porque sabían que estaba diciendo algo grande, pero no lo entendían. Sí. Esto me trajo a la mente que el mismísimo Cristo hablaba parábolas. Y entonces es bueno conocer, es bueno saber, es bueno usar los conocimientos, pero no tratar de inundar la gente con mucha... Y eso yo creo lo comprendió Pablo. Él tenía conocimiento, pero lo que predicaba era la sabiduría. Claro. Y lo hacía con palabras sencillas. Claro. Y ese es el reto. ¿Cómo comprimes tanta cosa de parte de Dios en palabras sencillas? Siempre me dicen, si no se lo puedes explicar a un niño de 5º año, o de 6 años, perdón, o sea, pues ponte a estudiar más, ¿no? Pero está interesante porque me gusta que Pablo siempre mantiene la humildad
siempre se mantiene accesible. Cuando tiene que defenderse, se defiende y es fuerte, pero siempre sus palabras son directas, sencillas, al punto. Menos Romanos, ahí sí Romanos está bien cañón, ¿verdad? Pero ya para ese entonces ya tenemos el Espíritu de Dios. Bueno. Bien. Padre, te agradezco en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, que sin duda, si no fuera por Él, no pudiéramos ni siquiera entender estas clases, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres bueno, porque te ha placido, mi Dios, salvarnos. Te ha placido, Señor, darnos tu perdón. Te agradezco, mi Dios, por la vida de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que estas lecciones, Señor, no solamente queden en nuestra mente, sino que vayan a nuestro corazón, Señor, y puedan ser, Padre Santo, reflejadas en nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, que todo se trata de ti, no de nosotros, de nuestros logros, Señor, ni de nuestras metas, ni de nuestros títulos, que no se trata de eso, Señor, sino se trata del mensaje de la cruz, del mensaje del Evangelio, que tú viniste al mundo para morir por los pecadores, Señor, de los cuales yo soy el primero. Padre, te agradezco en esta mañana por tu Hijo Jesús. Gracias, mi Dios. Te ruego que nos cuides en esta semana, que tu Espíritu Santo siempre nos esté llenando, Señor, de ti, de todo conocimiento, de toda sabiduría que viene de ti, Dios, para gloria de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pido, mi Dios, por causa de tu Hijo.